Fundación Desafío, en el marco del proyecto Estrategia de Lucha, Articulación y Empoderamiento para la Prevención de la Violencia Machista en Ecuador, apoyado por Gobierno Vasco, Medicus Mundi Guipúzcoa y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, presentan Desafiando Paradigmas. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Estamos en un nuevo podcast, Desafiando Paradigmas. Fundación Desafío, en el marco del proyecto Estrategia de Lucha, Articulación y Empoderamiento para la Prevención de la Violencia Machista en Ecuador, apoyado por el Gobierno Vasco con la asesoría técnica de Médicos Mundi Guipúzcoa, comparte este espacio en el cual analizaremos siempre lo hacemos con una experta generalmente, en temas relacionados con una vida libre de violencia. En este podcast abordaremos la Ley de Educación Sexual Integral, que es una propuesta que está en proceso, se está trabajando y que está liderada por la Coalición Nacional de Mujeres, Fundación Desafío y activistas importantes de estos temas que en el movimiento de mujeres pues dan un aporte muy importante al ejercicio de los derechos. Y en este marco, pues quiero presentarles a la doctora Sibel Martínez. Sibel es una activista muy conocida en el medio. Ella es abogada, doctora en leyes y nos va a compartir esta tarde pues sus opiniones, sus posicionamientos respecto a tener una ley de educación sexual integral en el Ecuador. Sibel está elaborando una propuesta de ley. Hay participación de varias organizaciones porque esta es una propuesta que debe salir de una manera colectiva. Y pues con esta breve introducción que les voy a leer, pues le voy a darle la palabra luego a Sibel para que nos comente cómo está este proceso. Y en el tema, digamos, a manera de introducción, nos parece que una ley de educación sexual integral no es opcional, no debería ser opcional en un país como el Ecuador, que tiene tantas dificultades y problemas e indicadores negativos relacionados con la niñez, con violaciones, con embarazo infantil en la adolescencia, con falta de ejercicio de derechos, con violencia de género, violencia sexual y también con embarazo adolescente. Entonces, en esta perspectiva, pues tener una ley de educación sexual integral tendría la bondad, digamos, el objetivo sería darle sostenibilidad a una propuesta que debería ser, en primer lugar, obligatoria en el sistema educativo, debería ser planificada, debería ser monitoreada, evaluada y, por supuesto, que es una de las cuestiones más importantes, debe ser financiada por el Estado, porque es el Estado el garante de la educación sexual integral en el país. Entonces, en ese marco, pues, una ley de educación sexual integral no es solamente información biológica, es un enfoque comprensivo que promueve el respeto, la igualdad, la diversidad y el autocuidado, que son derechos, ¿no? Derechos que están en la Constitución, que esperemos sigan en la Constitución, y que fortalecen no solamente a nivel personal, a nivel del desarrollo personal de los proyectos de vida, sino que también aportan al desarrollo del país, ¿no? Porque las personas, la niñez, la adolescencia, los adultos hasta siempre, digamos, pues con información, con conocimiento, van a vivir, van a vivir su sexualidad, van a vivir la reproducción, van a tomar decisiones en este ámbito con información y lo van a hacer en un ámbito en donde no corran riesgos, tengan información basada en la evidencia científica y también basada en los derechos que están en la Constitución, que están en las convenciones internacionales vinculantes que el Ecuador ha suscrito. Sibel, querida, te doy la bienvenida. Si quieres decir algo, este es el momento para luego pasar a unas preguntas que hemos preparado para el tema. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Decirte que creo que esta es una deuda pendiente, ¿no? A favor de los niños, niñas y adolescentes. La educación sexual integral basada en evidencia científica, laica, libre de discriminación, sin duda alguna es algo que primero debemos presionar porque pase, ¿no? Es decir, que sea un derecho exigible, pero que también comencemos a quitar esos mitos, a desmitificar lo que
alrededor de esta ley se ha construido, ¿no? Más bien de la educación sexual integral. Ya vamos a hablar de la ley y qué es lo que propone, ¿no? Este proyecto, pero es muy importante comenzar con eso, ¿no? A desmitificar, a calar en la sociedad, una sociedad que hoy por hoy lastimosamente es muy violenta con los niños, en donde la educación sexual integral puede hacer la diferencia, ¿no? En la vida de los niños. Ojalá que se logre y ojalá que, digamos, podamos conseguir esto que nos hemos propuesto. Sí, por lo menos que levantemos un debate, ¿no? Levantemos una conversación a nivel de las familias, a nivel de las personas, que empiecen a hablar de este tema, que más allá de tener o no una ley, es importante de alguna manera despenalizar el tema a nivel de la sociedad, porque es un tema que se ha penalizado, o sea, injustamente, injustamente, y con la consecuencia de que sobre todo la niñez y la adolescencia viven desinformados, ¿no? Y en riesgo. Ese es el punto. Una pregunta como de entrada, Sibel, es, ¿cuál es la diferencia entre tener una ley de educación sexual integral con esta propuesta que ya el ministerio tiene del ENEIS, de que es un paquete informativo en educación sexual integral, pero que es parte de una estrategia de educación, digamos, de una política educativa que se plantea exigible, pero que en la práctica no se implementa? O sea, en la práctica se implementa a medias. Implementarse a medias, no llegar a la universalidad del país, es no implementarla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una ley y tener un programa, digamos, de educación sexual que, dicho por las mismas investigaciones que se han hecho y por la Corte Interamericana, el Ecuador es uno de los países en que peor se implementa la educación sexual integral? Entonces, ¿qué sería? A ver, y decirte que sí, hay una estrategia, sin duda alguna, estrategia de educación sexual integral, pero que es volitiva, ¿no? Es decir, va siempre a depender de las resoluciones del gobierno de turno y que al final del día carece de estabilidad. Cuando tienes una ley, esta ley hace que ese derecho sea exigible, en este caso la educación sexual integral, porque ahora es un derecho, no es vista como un derecho. No solamente pasa por el derecho a la información que tienen, ¿no? Esa necesidad de informarse los niños, niñas, adolescentes. Entonces, cuando tú trabajas en una ley en donde pones, como lo hemos hecho en este proyecto de ley, em, digamos, pones a funcionar un sistema, ¿no? No ves a la educación sexual integral únicamente como algo aislado, volitivo, que puede darse a voluntad, a eso me refiero, ¿no? En ciertas unidades educativas que al final del día les puede cruzar prejuicios, dogmas de fe, lo que sea, ¿no es cierto? Y dejan como a criterio de estos, digamos, instituciones educativas o del propio ministerio, que se imparta y que de repente si es que no les gusta algo, lo saquen, no lo excluyan, como ha pasado, porque lo hemos visto. Entiendes que necesitas entonces establecer mínimos obligatorios para que realmente esta norma, con presupuesto, con plazos, con cumplimientos, ¿no? Mínimos pueda realmente surtir el efecto deseado. Entonces creo que el trabajar en una norma, darle esta fuerza de ley, deja de lado esta voluntariedad Ujú. y por el otro lado formaliza algo que mañana, si no se cumple, puedes ejercer sanciones. No quisiéramos llegar a eso, ¿no? Pues somos muy aquí punitivistas, pero digamos, es algo que tiene que darse cuando hemos visto, y vamos años, eh, viendo que efectivamente dejamos, ¿no? Como al último, todo depende de la voluntad, del criterio, no de esa necesidad real formal de cumplir con, como tú decías, estándares internacionales, con garantizar el derecho a la información, a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que por ahí quizá es, ¿no? No es, pasamos de un tema de voluntad política a uno de obligación jurídica, que es Ujú. totalmente diferente. Y obligación jurídica financiada, ¿no? Claro. Porque otro de los puntos es que no se invierte. Esta es una inversión que, como bien lo hemos dicho, es una inversión en la niñez y en la adolescencia que va a durar toda la vida, ¿sí? Porque una ley tiene que tener financiamiento. Entonces, en ese sentido, ya no va a ser la charlita
la feria o la exposición de no sé quién, sino va a ser una materia más o va a estar incorporada en todo lo que es el pensum educativo y eso es muy importante. La exigibilidad me parece una cuestión muy importante y sobre todo lo que implica una ley, ¿no? En el sentido de que va a ser evaluada, va a ser monitoreada, se va a hacer seguimiento, materiales. Realmente el gobierno va a demostrar si es que tendríamos este marco jurídico, al gobierno le toca, pues, garantizar que no solamente sea en los colegios fiscales, sino también en los colegios privados, que no solamente sea en el área urbana, sino que también sea en el área rural, que sea adecuada a la pertenencia étnica, a la situación de movilidad, a la situación de salud, qué sé yo, que tengan las personas. Entonces, eso me parece muy, muy, muy importante. Que, así brevemente, ¿cuáles serían los aspectos básicos, así como los puntos básicos de la ley? Bueno, básicamente tú has comentado algunos. Creo que en principio lo primero es el objetivo de la ley, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que queremos hacer? Es impartir educación sexual integral, como tú bien lo has comentado, basada en evidencia científica, laico, ¿no? Blindar incluso ese enfoque laico científico de derechos humanos que debe tener esta norma y que no pase por, digamos, algunas presiones, ¿no? Ideológicas, políticas, sino más bien que esto sea un ejercicio luminoso. Yo pongo acento en esto porque de repente entendemos a la sexualidad desde lo más oscuro, ¿no? mm, Y esto es luminoso, es decir, la sexualidad nos acompaña toda la vida, la educación sexual integral la sexualidad es un componente de esta educación, tenemos que trabajarlo con mucho conocimiento. Entonces, primero este objetivo, que es básicamente impartir y garantizar ese acceso, ¿no? Una información veraz, una información científica, sin dogmas de fe, sin prejuicios. Entonces nos basamos en algunos principios, que eso es importante, ¿no? El interés superior del niño, la autonomía progresiva, y ahí hacer un acento. ¿En qué? En que como sociedad adultocéntrica que somos, ¿no es cierto? Siempre pensamos que los niños tienen derechitos, no tienen derechos, ¿no? Cosa que no es cierta, pero que además no tienen capacidad de formarse un juicio propio, lo cual también no se compadece con la realidad. Los niños tienen derecho, de acuerdo a su edad y madurez, de conocer lo que está pasando y formarse un juicio propio y poder decidir. Y entonces trabajamos con ese énfasis, ¿no? En esos principios de interculturalidad, interseccionalidad, eh, porque no es lo mismo, ¿no? Impartir educación sexual integral a un niño en un colegio privado de la capital que ir a la ruralidad a impartir esa misma educación sexual integral. Entonces, por ahí eso también decir que algo que es muy importante es que vemos a la educación sexual integral como una materia, ¿no? Obligatoria como parte de este currículum educativo y con un enfoque transversal. Lo que quiere decir que lo puedes impartir en el aula de manera formal, pero también lo puedes impartir en el contexto educativo en general, ¿no? Valoramos mucho también esa corresponsabilidad que hay entre el Estado, familia y sociedad. No dejamos de lado los padres, ojo, porque de repente comienza desde ahí, ¿no? Esas pugnas, ¿no? Yo decido la información que le doy a mi hijo, ese es un poco a ratos de esas pugnas. Entonces entendemos que hay una corresponsabilidad, pero también se establecen mínimos obligatorios, ¿no? Es decir, la educación sexual integral tiene ciertos objetivos, ciertas materias o ciertas información que debe darse, y entonces nos permitimos incluso hasta desarrollar qué tipo de información. Te pongo un dato. Lastimosamente aquí en el país, los adolescentes y en general en el mundo, los adolescentes conocen de su sexualidad a través de la pornografía. Esa es una realidad, ¿no? Y muchos de ellos, además, es la única fuente que utiliza, ¿no? Creo que si tomamos esa conciencia y entendemos que hay que darles la información más veraz, más clara, ¿no es cierto? Más íntegra que debe existir, entonces sabemos que estamos por buen camino por ahí. Entonces, bueno, tenemos eso. Em, Sabemos también que los docentes o quienes intervienen en el cuidado y protección de los niños, en general, niños, niñas, adolescentes, tienen que estar capacitados. Entonces también preveemos esto, ¿no? Una capacitación o una formación inicial y continua, creando equipos multidisciplinarios dentro de las escuelas para garantizar que esta educación sexual se imparte y se imparta de verdad.
No dejamos de lado la institucionalidad, entonces entendemos que el ente rector de esta política pública, de esta ley, va a ser sin duda alguna el Ministerio de Educación, pero que tiene que trabajar de manera simbiótica con otros ministerios como el Ministerio de Salud, también con, por ejemplo, las de la educación superior, ¿no? O sea, las universidades, la academia, con los medios de comunicación privados públicos, con los GATS. Es decir, miramos desde la integralidad para garantizar que la educación sexual integral realmente se imparta y hemos desarrollado también un sistema o hemos previsto que la ley tenga un sistema informático de monitoreo, ¿no? Con esto garantizamos además que cuando se imparta no sea simplemente impartir por impartir, sino que tengas índices que nos permitan medir el impacto, la cobertura, la calidad de esa educación. Y finalmente, que no es nada menor, como tú decías, el presupuesto, ¿no es cierto? Una ley sin presupuesto es simplemente un conjunto de buenas voluntades, nada más. En este caso sí tienes. Y la inversión es mínima. Son como $2.50 por estudiante para cambiar la realidad que muchos de ellos viven, ¿no es cierto? Porque sabemos que la educación sexual integral también sirve para prevenir violencias, por ejemplo. Entonces, por ahí van los ejes, ¿no? En los que nos hemos manejado. Súper, súper importante porque y a mí me gustaría recalcar el tema de la rentabilidad, porque solamente la rentabilidad se piensa en el dinero, ¿no? En la rentabilidad económica. Pero hay inversiones que sí son inversiones económicas, pero que la rentabilidad es social. La rentabilidad social de tener una ley de educación sexual integral que vaya a disminuir índices gravísimos que tenemos de violencia sexual, de incesto, de embarazo infantil, de embarazo adolescente, que son situaciones que están afectando al desarrollo del país, al desarrollo económico del país. Yo creo que se lo debería ver también de esa manera, y la rentabilidad social que tiene que ver con que las personas puedan vivir, desarrollar, lograr sus proyectos de vida es súper importante. O sea, en eso se debe pensar también. No solo se debe pensar en que 2 más 2 es 4. O sea, la rentabilidad social es inmensa y tiene una correlación con la rentabilidad económica. Y pasando a otro punto, a mí me parece que es importante recalcar el tema de que la educación sexual integral no es un estándar, ¿no? No es una cuestión homogénea que se da lo mismo al niño o a la niña de 8 años como al adolescente de 17 o de 16. O sea, los contenidos, los enfoques sobre todo los contenidos están adecuados a la edad de los Eso es muy niños. importante, así es, me olvidé de decir eso, pero es verdad. Porque es que también se ha tirado mucho odio, digamos, a estos temas planteando barbaridades en temas relacionados con uso de condones en las escuelitas, y, enseñanza de cosas que no tienen nada que ver con la mentalidad de un niño o una niña, de escolar, por ejemplo. Entonces, esas son narrativas mañosas que se han implantado para atacar una propuesta, digamos, que es muy necesaria no solo en el Ecuador, ¿no? O sea, no todos los países tienen ley. Tiene ley Argentina, tiene ley Uruguay. Son países que han mejorado, ¿no? El acceso a la información. Sibel, ¿tú qué obstáculos y qué potencialidades ves en proponer una ley? Em, ¿qué, em, qué sinergia se podría hacer en este proceso? Eh, Obviamente el movimiento de mujeres con la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador está eh, poniéndose al frente de esta propuesta, pero ¿qué obstáculos tú percibes? Bueno, yo creo que sí hay algunos obstáculos. Uno de ellos es efectivamente la desinformación, lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Cerrar la puerta a la posibilidad de que los niños desde muy pequeñitos tengan la información de primera mano, pensando además que cuando hablamos de educación sexual integral estamos acelerando las relaciones sexuales entre los adolescentes o entre los pares, ¿no? Que en estas visiones tan pequeñitas. Y no vemos realmente esa integralidad, lo que implica la educación sexual integral. Entonces, hay desinformación, hay intentos de moralizar la política pública, ¿no? Los hemos visto y hemos tenido que hacer frente muchas veces y hasta ahora, ¿no? Estas
ideas que se tiene, por ejemplo, de la diversidad sexual en niños, pensando que las personas diversas nacen o aparecen a partir de los 18 años, ¿no? Antes no son diversas. Cosas que dicen mucho de la desinformación, de estas brechas de desconocimiento, de falta de conocimiento, que se dan además en las personas que están a cargo del cuidado, de la educación, de la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ejemplo, pensando en los docentes o en las autoridades educativas, hace que cometan errores. Entonces, eso puede ser obstáculos, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que ver que hemos ganado también desde el otro lado, ¿no? Hay estándares internacionales, hay una normativa, un andamiaje, digamos, internacional y también nacional que posibilita este ejercicio del derecho a la educación, ¿no? En integral y en general, digamos en general y particularmente en educación sexual integral. Bueno, y la realidad acumulada, tú dabas hace un momento datos, ¿no es cierto? O sea, el embarazo adolescente, infantil en este país, la violencia sexual, son realidades lacerantes. No estamos para volvernos entonces frente a esta realidad ni muy superiores, ni sentirnos que podemos moralizar la política pública. Y claro, yo siento también que la ciudadanía está harta de esa violencia, ¿no? Y frente a ese hartazgo, sí hay herramientas como esta, ¿no? El decir, bueno, hay esta posibilidad real de cambiar, porque en realidad no es una herramienta de cuidado y de cambio la educación sexual integral. Con relación al movimiento de mujeres, con relación a la coalición de mujeres, yo te diría que es supremamente importante que impulsen esta norma. Lo hicieron ya con la ley Violencia. de prevención de la violencia contra nosotras las mujeres y se ha visto los resultados. ¿Por qué? Porque hay legitimidad social, porque tienes técnica o una experiencia técnica más bien en estos temas en territorio. O sea, se puede dar cuenta desde la coalición de mujeres, por ejemplo, lo que pasa en cada territorio. Pero te diría que más importante todavía es esta vigilancia que se puede hacer de la implementación de la ley, porque la coalición tiene puentes, ¿no? Con la academia, con los medios de comunicación, con docentes, con el gobierno. Y si entonces hay esa posibilidad de tejer puentes y se promulga esta ley, entonces vamos a tener una ley que viene a ser una agenda del país. Ujú. Entonces no es nada menor, ¿no? No, Así no, que no. ojalá que sí se logre ese impulso y que sea la coalición de mujeres quien lleve a cabo esto. Sí. Sí, a mí me parece súper importante este punto también porque eh, plantear una ley o plantear una política pública, yo lo decía, me parece que en algún otro podcast, tiene que ver con las determinantes sociales que viven las personas, ¿no es cierto? O sea, una determinante social es una determinada situación por la cual las personas no pueden ejercer derechos. La pobreza, la desinformación, el analfabetismo, la violencia, son determinantes sociales. Es muy importante. La falta de acceso a la salud, en fin, son cosas que estamos viviendo ahora. Sin embargo, oía a un amigo saludista que decía que la determinante social más importante para el derecho a la salud es la determinante política. Y yo creo que tiene mucha razón, Razón. porque va a depender, y es lo que dice la investigación para no cometer errores, ¿no? La ley de educación, o sea, la educación sexual integral eh, tiene que ver con el posicionamiento ideológico de las personas que están como autoridades en las escuelitas, en los colegios o las autoridades que están gobernando un país. Pero eso deberíamos cambiar, o sea, una política pública debe estar adecuada y una ley debe estar adecuada a la realidad. Si vemos que la realidad está determinando un mayor índice de violencia sexual, de incesto y de embarazos y de qué sé yo, pues la información es parte, la falta de información es parte de esa situación. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que para ir concluyendo y cerrando este podcast, decirte qué opinión tienes. O sea, con relativa frecuencia las leyes no se cumplen o no tienen financiamiento o se cumplen parcialmente. Pero esa sería una razón para no plantear una ley más, como en este caso una ley de educación sexual integral. Yo pienso que hay que plantearla. Es mejor
tenerla que no tenerla. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que cuando tú tienes, por ejemplo, un mínimo obligatorio, no se diga una ley, ¿no? Ujú. Se abre la posibilidad o la puerta para un máximo posible. Entonces, en este caso, si tú tienes una ley que a través de la cual puedes exigir, ¿no? Que se cumpla, so pena incluso de sanciones, porque así lastimosamente tiene que ser, si no, no se hacen las cosas. Si además tienes presupuesto, ¿no? Si garantizas plazos en donde se puede ejecutar esta o poner en práctica esta norma bien establecidos, eh, que además, digamos, puedas ordenar el sistema, ¿no? No dejar nada al azar, desde la definición de contenidos hasta las metodologías que deben utilizarse, entendiendo que de acuerdo a la edad y madurez deben ser impartidas estos contenidos, en donde de manera formal vas a establecer una materia, ¿no es cierto? Y vas a garantizar con mediciones que ésta sea de calidad, que sea, ¿no es cierto?, pertinente, culturalmente pertinente, no discriminatorio, y que vas viendo de a poco cómo cambias esa cultura, ¿no? Ujú. En materia de violencia, de educación, de sexualidad, entonces sabes que estás haciendo bien las cosas. Y como decíamos, ¿no? En principio, no dejas a la voluntad, ¿no? Este es un tema de crear estabilidad, o sea, es un proceso que sostenido en el tiempo va a dar resultados y que no podemos cada 4 años con un nuevo gobierno borrar y comenzar de nuevo. Así es. Por eso yo creo que también, y coincido, es importante el poder ver plasmado en una ley el derecho a la educación sexual integral. Sí, muy de acuerdo, Sibel. Vamos a cerrar el podcast, no sin antes agradecerte tu presencia, tu sabiduría y la generosidad que siempre tienes de venir a acompañarnos en estos materiales. Quisiera concluir este podcast agradeciendo a las personas que nos escuchan y decirles que en Ecuador una ley de educación sexual integral no es un lujo, es una necesidad urgente para proteger, empoderar y educar a las nuevas generaciones, reduciendo esas problemáticas que no solamente tienen que ver con embarazos, ¿sí? Que no tienen que ver solamente con que la adolescente se embaraza, que tienen que ver con los embarazos infantiles que tienen una relación muy cercana con la violencia sexual y el incesto. Es una ley que va obviamente a construir una sociedad más consciente, respetuosa de los derechos humanos. En medio del caos en el que estamos viviendo, porque yo percibo que vivimos, hay momentos, y sobre todo en esta temporada vivimos un ambiente de incertidumbre que está muy cercano a vivir algo que yo lo concibo como un caos. Esta ley sería un primer paso para mejorar una legislación, para mejorar la legislación ecuatoriana, que sea enfocada en derechos humanos, en derechos sexuales, derechos reproductivos, y que expresa una necesidad muy humana y muy necesaria. Gracias, Ibel. Les, Gracias a ti, Virginia. les invitamos a quienes nos escuchan a apoyar esta iniciativa, es parte de la solución. Les invitamos a que nos escuchen, nos sigan en las redes y pues hasta el próximo Desafiando Paradigmas. Gracias.